Sí, buenos días. Este es el curso de Matemáticas 2 del Instituto Birkhoff. Vamos a empezar a ver el tema de la lección 14, que viene siendo diferentes sistemas de medida. Antes de iniciar la clase con el libro, vamos a hablar un poco de los sistemas de medidas que existen en la actualidad a nivel mundial. Tenemos el sistema internacional de medidas, que es el sistema actual que se utiliza en la mayoría del mundo. Antiguamente se conocía como el sistema métrico decimal. Como ustedes verán aquí en su pantalla, tenemos el sistema para lo que son las medidas de longitud, que viene siendo el kilómetro, que se abrevia como K/m, que equivale a 1000 metros. Tenemos el metro, que equivale, un metro tiene 10 decímetros, o es lo mismo que 100 centímetros. Un decímetro se abrevia como la letra dm, un decímetro equivale a 10 centímetros, o que es lo mismo, 0.1 metros. Un centímetro equivale a 10 milímetros. Y si se dan cuenta, fuimos de la unidad de longitud más larga hacia la menor y terminamos con los milímetros. En el Sistema Internacional de Medidas, la capacidad se maneja en litros. Un litro son 1000 mililitros y su unidad mínima es el mililitro. En el Sistema Internacional, lo que son el peso o volumen, peso o masa, se maneja como la tonelada, la unidad más grande, que es con la letra, se simboliza con la letra T minúscula, y una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Un kilogramo se representa como las letras kg, y un kilogramo es igual a 1000 gramos. Su unidad mínima del sistema de pesos pues sería el miligramo, los miligramos, pero antes tenemos a los gramos. Un gramo equivale a 1000 miligramos. En las unidades de tiempo pues tenemos la hora, que se representa como HR, una hora son 60 minutos, y tenemos los minutos, que se representan como M minúscula IN, y un minuto son 60 segundos. Unidad mínima en el tiempo del Sistema Internacional de Unidades o de Medidas es el segundo. Ahora, los países de habla inglesa de Inglaterra, donde se inició la revolución industrial, donde se empezaron a crear las máquinas, ellos en su momento implementaron su propio sistema de medidas o su propio sistema de unidades de medición, y se conoce como el sistema de medida inglés. Ellos tienen para medir las longitudes la milla, que se representa como la M y la I minúscula, donde una milla equivale a 1760 yardas, o que es lo mismo, 5280 pies. Una yarda se representa como la letra YD, y la letra YD, o sea, una yarda es equivalente a 36 pulgadas. Un pie equivale a 12 pulgadas, o que es lo mismo, 0.33333 yardas. Una pulgada equivale a 0.8333 pies. En el sistema inglés, la capacidad de medición son los galones. Un galón se abrevia como GL y equivale a 3.7851 litros del Sistema Internacional de Medidas. Una onza fluida se representa con las letras FL espacio OZ. Una onza fluida equivale a 0.0295741 litros, o que es lo mismo, 29.574 mililitros. Una tonelada en el sistema inglés equivale a 2204.623 milésimas de libra, y una libra equivale a 16 onzas. Una onza equivale a 0.0625 libras. Ahora, tenemos unas equivalencias, como podrán ver ustedes aquí en su pantalla, donde estamos haciendo la equivalencia entre el sistema inglés y el Sistema Internacional de Medidas. En el tema de las longitudes tenemos que una milla equivale a 1.60 kilómetros.
Una pulgada equivale a 2.54 centímetros, o sea, 25.4 milímetros. Un pie equivale a 30.48 centímetros. Una yarda equivale a 91.44 centímetros, o sea, 0.9144 metros. Una onza, 28.3 gramos. Una libra equivale a 0.453 milésimas de kilo, o sea, 453 gramos. Un galón equivale a 3.785 litros. Una onza fluida equivale a 0.029 milésimas de litro, o sea, 29 mililitros. ¿Por qué esas equivalencias? Porque ahorita que cuando entremos al tema, a nuestro libro, pues vamos a ver que van a haber conversiones de decímetros a metros, o a decímetros o a centímetros, o pulgadas a centímetros, entre otras equivalencias de galón a litro. Si nosotros nos vamos en la vida tradicional o en la vida cotidiana, si nosotros vamos a comprar a una tlapalería o acompañamos a nuestros papás a que compren sus litros de aceite cuando les toca el mantenimiento de sus vehículos, pues de repente cuando uno llega, el despachador te dice, pues ¿qué carro tiene usted? No, pues que tengo pues un Chevy. Ay, pues ¿cuántos galones puede llevar el Chevy? O ¿cuántos litros de aceite? Y normalmente en los negocios de venta de aceites para motor, pues se manejan, normalmente te venden un galón, y un galón, pues como vimos, equivale a 3.785 litros. 3.785 litros. Normalmente un motor puede llevar de 4 a 5 litros, o sea, un galón no va a ser suficiente para completar los litros de aceite que lleva ese motor. Normalmente compras un galón y compras un litro aparte. Entonces, por eso es muy importante también conocer este sistema, los diferentes sistemas de medidas, el internacional y el inglés, porque si vamos a una tlapalería a acompañar a nuestro papá, tío o abuelo, o ellos nos mandan a comprar, pues ocupa un clavo de 4 pulgadas, pues tener una idea que 4 pulgadas, una pulgada equivale a 2.54 centímetros, tener una idea de qué tamaño va a ser el clavo que nos van a vender. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos las diferentes unidades o sistemas de medida, tanto el inglés, que se maneja en los países de habla inglesa como Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, algunos países de África que fueron colonias inglesas, Belice, por ejemplo, lleva el sistema inglés, y ni qué decir los Estados Unidos. Estados Unidos lleva el sistema de medición inglés. Bueno, por allá, por ejemplo, hay una anécdota que cuando se empezó a construir la Estación Espacial Internacional, pues los norteamericanos ensamblaron unas unidades o unos equipos para la estación espacial, y en Europa, que llevan el sistema internacional de medidas, los americanos lo ensamblaron con el sistema inglés en pulgadas, y países como España o Francia o Alemania que ensamblaron otros módulos a la hora que llegaron al espacio y empezaron a ensamblar las partes para armar la estación en el espacio, pues no casaban, porque pues uno lo hicieron en sistema internacional y otro lo hicieron en el sistema inglés, y pues tuvieron que hacer modificaciones para poder ensamblar o poder acoplar los diferentes componentes de la estación. Por tal motivo es muy importante que aprendamos a conocer el sistema internacional, que es el que nos rige aquí en México, y el sistema inglés, que lo utilizan los países de habla inglesa, como Estados Unidos, que es vecino de nosotros. Y si también vemos, nos gusta el fútbol americano, pues de repente vamos a escuchar a los narradores, pues el jugador corrió 2 yardas o yarda y media o media yarda, para tener una idea a cuánto equivale. O sea, una yarda son 91.44 centímetros, o sea, 0.9144 metros, o sea, poco menos de un metro. Entonces ahí podemos tener un poco de idea de qué es lo que tenemos que conocer para la hora que nos manden nuestros papás a comprar a una refaccionaria los litros de aceite o los galones de aceite para nuestro vehículo, o bien cuando acompañamos o nos mandan a comprar a la ferretería o tlapalería.
Entonces aquí nosotros ya pudimos ver cuáles son las unidades del sistema internacional, el sistema inglés y sus respectivas equivalencias. Ustedes también se pueden apoyar utilizando links que tenemos o que se encuentran en el internet. O sea, podemos googlear sistemas de medida o el sistema internacional de medidas y sus equivalencias. Podemos utilizar páginas como el Servicio Nacional de Metrología, que es parte del Gobierno de México, o páginas de la Secretaría de Educación Pública, donde también están las medidas. Entonces, pues hay diferentes páginas donde podemos nosotros ubicar las respectivas equivalencias. De todas maneras, este archivo lo estoy compartiendo en mi salón de Classroom de Google para que ustedes lo puedan visualizar o lo puedan descargar. Entonces, si nos vamos al libro, ya en la lección 14, página 144, diferentes sistemas de medida, dice: reflexiona y discute. En la tlapalería, como les mencionaba, dice: analiza la siguiente situación y realiza lo que se pide. Dice, en el problema 1, dos hermanos fueron a comprar una cuerda de saltar. Cada una fue a una tienda diferente. La hermana mayor compró una cuerda que medía 228 centímetros de largo y la hermana pequeña una que medía 25 decímetros de largo. El problema nos pregunta, ¿cuál es la cuerda más larga? ¿La de la hermana mayor o la de la hermana menor? Y explica tu respuesta. Si nosotros si lo analizamos, aquí tenemos dos unidades de medida del Sistema Internacional de Medidas, o el Sistema Métrico Decimal, como se llamaba antes. La hermana mayor tiene 228 centímetros y la menor compró 25 decímetros. Si recuerdan y si nos regresamos a nuestro sistema de equivalencias, en las medidas de longitud tenemos que un decímetro equivale a 10 centímetros. Nos regresamos a nuestro libro y nos dice 25 decímetros de largo. Entonces, si nosotros agarramos nuestra calculadora o lo hacemos a mano, 25 decímetros de largo lo necesito pasar a centímetros. 25 decímetros de largo por 10 me da 250 centímetros. Por lo tanto, ¿ustedes qué consideran? ¿La hermana mayor o la menor fue la que tuvo la cuerda más larga? Pues obviamente 25 por 10 equivale a 250 centímetros. Entonces es la cuerda más larga, la de la hermana menor. ¿Por qué? Porque ya vimos, al explicar tu respuesta, nos damos cuenta que 25 decímetros por 10 nos da 250. En el problema 2, si lo analizamos, dice: Julieta está viajando en avión. La compañía aérea limita el equipaje de mano a 12 kilogramos o a 12 kilos. Dice, la báscula de Julieta apenas mide la masa en gramos. Dice, si su maleta pesa 11,000 gramos, está por encima, nos hace una pregunta, ¿está por encima o por debajo del límite permitido? ¿De cuánto es la diferencia? Si nosotros recordamos, un kilo son 1000 gramos. Nos regresamos al libro. Dice, si yo tengo 12 kilos, que es lo que permite como límite de la aerolínea, 12 kilos son 12,000 gramos. O si lo hacemos al revés, un kilo son 1000 gramos, 11,000 gramos equivale a 11 kilos. La pregunta, analícenlo ustedes, chicos. ¿La maleta está por encima o por debajo del límite permitido? O sea, obviamente su maleta pesó 11,000 gramos, son 11 kilos, entonces está por debajo
del límite permitido. ¿Cuál es la diferencia? 1000 gramos o 1 kilo. O sea, le faltaba 1 kilo para que ese fuera su límite para poderlo llevar como equipaje de mano. Luego tenemos el problema número 3. Dice: Luis se encarga de surtir los pedidos de los clientes en la papelería de su papá. Dice: un cliente pidió clavos de 6.35 centímetros de largo, pero en la lista de su papá están acomodados por pulgadas. Como les mencionábamos, si nosotros vamos a una trapalería y pues acompañamos a nuestro abuelo, a nuestro tío, a nuestro papá, o vamos solos, y pues llegamos y el despachador nos va a preguntar, lo primero que nos va a preguntar, de cuántas pulgadas quiere usted el clavo, porque pues normalmente los tornillos y los clavos se miden en pulgadas. Entonces dice: un cliente pidió 6 clavos de 6.35 centímetros de largo. Si se dan cuenta, aquí en su libro tenemos la gráfica: un clavo de 1/4, un clavo de 1 pulgada, de 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, de ahí pasamos a 3 pulgadas y media, 4 pulgadas y 5 pulgadas. Su papá le dice a Luis que esa medida es equivalente a los clavos de 2.5 pulgadas. 2.5 pulgadas. Dice: Luis quiere colocar las medidas en centímetros en el resto de los clavos del muestrario. Así no tendría que preguntarle a su papá cada vez que hicieran un pedido. Nos dice: con base en la información anterior, ¿cómo puede determinar Luis la medida de cada clavo en centímetros? Si nosotros nos vamos a nuestra hoja de Excel, vimos que 1 pulgada equivale a 2.54 centímetros. Aquí en la parte de abajo, en las equivalencias, tenemos que 1 pulgada equivale a 2.54 centímetros. Nos regresamos al libro: 2.54. Entonces dice, en los clavos, dice, su papá le dijo a Luis que esa medida de 6.35 centímetros equivale a 2.5 pulgadas. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que dividir 6.35 entre 2.54. Y efectivamente, como dijo su papá de Luis, cuando nosotros dividimos 6.35 entre 2.54, nos da 2 pulgadas y media o 2.5 pulgadas de ese largo, de esa medida en específico del clavo. Digo, todas sus inquietudes que puedan tener me las pueden dejar ahí, ya sea en la sesión de Classroom, para que yo les pueda yo ir aclarando las dudas. Y luego en el inciso B, traten ustedes de resolverlo. O sea, yo ya les comenté a cuánto equivale 1 pulgada en centímetros. Analícenlo bien y pues traten de contestar el libro. Y ahora nos dice, por ejemplo, ¿cuál de los clavos mide 8.89 centímetros de largo? O sea, ¿qué hicimos? Igual, no hay que olvidar que 1 pulgada equivale a 2.54 centímetros. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer cuando el clavo mide 8.89 centímetros? Lo mismo que hicimos con el clavo de 6.35, lo debemos dividir entre 2.54 centímetros y obtenemos que es un clavo de 3,5 pulgadas. En el inciso D nos dice
calcula y anota en centímetros la medida de cada clavo del muestrario que tenemos aquí a la izquierda y escribe la respuesta junto a cada medida en pulgadas. Entonces, chicos, pues aquí a un costado vamos a ir anotando junto a 3/4 a cuánto equivale en centímetros, 1 pulgada a cuánto equivale en centímetros, pulgada y media, 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, 3 pulgadas, 3 pulgadas, 1/4, no alcanzo a ver, bueno, 3 pulgadas y media, 4 pulgadas y 5 pulgadas. Entonces ustedes aquí van a ir haciendo sus conversiones de pulgadas allá a un lado del muestrario en su libro y van a poner a cuántos centímetros equivale. Bueno, ya que tenemos, ahora vamos a pasar al problema número 4. Dice, con base a las medidas de los clavos que obtuvimos en centímetros, ahora determina la medida de cada clavo en milímetros. O sea, ahora cuando ya tengamos la medida de los clavos en centímetros, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Con la medida que obtuvimos de los clavos en centímetros, o sea, hicimos la conversión de pulgadas a centímetros y lo que obtuvimos por centímetros ahora lo vamos a tener que multiplicar por el número 10 para obtenerlos, como nos dice el problema número 4, en milímetros. Y nos pide, explica qué hiciste para determinarlo. Entonces, como tarea para que ustedes lo hagan esa conversión. Bueno, el problema 5 nos dice, compara tus respuestas con los otros compañeros y si tienen alguna duda o existen diferencias entre ustedes, pues entre ustedes aclaren las dudas. Me quiero suponer que están en sus casas y pueden tener comunicación entre ustedes para comparar sus respuestas. Ahora vamos a pasar a la sección de aprende y aplica. Tenemos unidades de medidas en la página 145. Nos dice el libro, unidades de medida para longitudes y distancias. Dice, en equipo, bueno, ahorita no podemos trabajar desafortunadamente en equipo, pero si ustedes de repente se quieren juntar por alguna red social o por Skype, etcétera, y pues pueden verse entre ustedes y les gusta trabajar, pudieran hacerlo. Dice, hay que leer, dice, hay muchas medidas que tal vez nosotros no conozcamos, que se utilizan en diversas situaciones en nuestro país y en otros países, como les mencioné. Por ejemplo, 1/4 de milla, que ya vimos que se representa la milla como la letra MI, o en inglés quarter horse, que es una raza de caballo de carreras. De ahí viene el 1/4 de milla, porque es una unidad que se utiliza mucho en la carrera de caballos. Entonces en Estados Unidos pues tomaron la palabra milla para usarla en las carreras de caballos. Entonces nos dice que quarter horse es una raza de caballos de carreras de caballería ligera, que efectivamente desarrollada en los Estados Unidos. Se llama así porque esta raza se ha especializado en carreras de 1/4 de milla, es decir, aproximadamente 402 metros. Dice, con base a esta información, determina la longitud aproximada de una milla en metros y argumenta tu respuesta. Si nos damos cuenta, 1/4 de milla equivale a 402 metros. ¿Qué tendríamos que hacer para poder sacar la equivalencia
en metros de una milla. Cuarto de milla son 402 metros. Tengo una cuarta parte, o sea que tendría que multiplicar por 4 para que nos demos cuenta que una milla equivale a 1600. Si yo multiplico 420 por 4 me da 1608 metros. 1608 metros. Aquí lo ponemos en nuestra equivalencia para que no se nos olvide. Entonces, si un cuarto de milla es aproximadamente 402 metros, si me pide a cuánto equivale una milla, es multiplicar 402 por 4. ¿Por qué? Por 4, porque me están dando la equivalencia por un cuarto. Entonces, tengo que multiplicar por regla de 3. Si un cuarto son 402, ¿cuánto sería por la milla completa? Entonces sería multiplicar 4 por 402. ¿Y a cuántos kilómetros equivale una milla? Si ya nos dimos cuenta que 1608 metros es una milla, si un kilómetro son 1000 metros, ¿qué tendremos que hacer? Yo divido 1000, o sea, divido mis 1608 entre 1000 y me da 1.608 kilómetros, o 1.6 kilómetros equivale una milla. En el inciso C nos dice: en una carrera de automóviles se debe recorrer 500 millas dando vueltas a una pista. Normalmente en Estados Unidos también pues existen muchas pistas de carreras automotrices, por ejemplo la serie NASCAR, la 500 millas de Indianápolis o de 500 millas de Daytona. Entonces pues ahí nos damos cuenta que el automóvil de carrera pues está girando en la pista o en el óvalo de la pista, vueltas y vueltas y vueltas. Pues al final recorrieron 500 millas dando vueltas alrededor de la pista. Y pues a cuántos kilómetros corresponderían 500 millas. Ya vimos que una milla equivale a 1.60 o 1.60 o 1.608 kilómetros. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que multiplicar 500 por 1.608. Háganlo ustedes si lo anotan en el libro. A un costado, en el glosario, tenemos que la milla es la unidad de longitud del sistema inglés que se utiliza para medir distancias largas. Para simbolizar la milla, como vimos, se utilizan las letras minúsculas MI. Si nos vamos al glosario de la página anterior, nos dice que la pulgada es la unidad de longitud del sistema inglés, y nos dice que una medida en pulgadas puede representarse como, por ejemplo, 2 pulgadas equivale a 2, y arribita en la parte superior derecha 2 comitas. Luego aquí en el glosario tenemos otra unidad de medida del sistema inglés, que es el pie, y nos dice un pie es la unidad de medida de longitud del sistema inglés. Y pues como vimos por acá en nuestra tablita de equivalencias, un pie equivale a 12 pulgadas o a 0.33333 yardas. Bueno, tenemos, dice, pasamos al problema 2. Dice: durante un viaje en una aerolínea comercial, el capitán les dice a los pasajeros que cuando el avión alcance los 10.000 pies de altitud, pueden utilizar sus dispositivos electrónicos y acceder a internet.
Esto nos lo dicen por cuestiones de seguridad, porque los momentos más críticos de un avión es cuando despegan y cuando aterrizan. Y normalmente cuando despegan, ya te dejan utilizar tu tableta, tu celular, siempre y cuando esté en modo avión o tu computadora, arriba de los 10.000 pies. Y cuando tú ya la estás utilizando y vas a llegar a tu destino, cuando ya el avión alcanza los 10.000 pies y va a empezar a aterrizar, pues son los momentos más críticos, pues te piden que lo apagues por cuestiones de seguridad para que no haya una interferencia. Entonces el problema nos dice que el avión alcanzó los 10.000 pies, se abrevia como FT, foot en inglés, de altitud, para que pueda utilizar los dispositivos electrónicos y acceder a internet. Dice, Sergio está intrigado acerca de las alturas en metros que representan los 10.000 pies, ya que en México los pies no son una unidad de medida común. Dice, consultó con un pasajero estadounidense y averiguó que un pie equivale a 12 pulgadas. Sabiendo lo que mide una pulgada, que ya vimos en la hoja, en la página anterior, que una pulgada son 2.54 centímetros, ¿cómo puede determinar la altura en metros y en kilómetros que debe alcanzar el avión para utilizar el internet? O sea, si le dijeron que un pie equivale a 12 pulgadas, ¿qué tendría que hacer? Si son 10.000 pies, tendríamos que multiplicar 10.000 por 12. 10.000 pies por 12 pulgadas, y lo que obtengamos en pulgadas vamos a tener que pasarlos a centímetros, y luego lo que obtengamos en centímetros lo tenemos que pasar a metros. Entonces pues les pido, ¿cómo se llama? Que ustedes lo resuelvan. Sería multiplicar 10.000 por 12, nos da 120.000 pulgadas. 120.000 pulgadas equivale a, si una pulgada son 12.54 centímetros, tendríamos que una pulgada son 2.54, tengo 120.000, es como una regla de 3, 120.000 por 2.54 centímetros. O sea que estamos teniendo 304.800 centímetros. Y lo quiero pasar a metros. Un metro tiene 100 centímetros. Un metro tiene 100 centímetros. ¿Qué tendría que hacer? 304.800 centímetros. Tendría yo que dividirlo entre 100. Y el avión está a 3.048 metros de altura sobre el nivel del mar. Digo, ustedes hagan la operación, por favor, y cómo se llama, y lo anotan ahí. Digo, si de repente cometí algún error a la hora de hacer mis cálculos, pero bueno, ustedes lo pueden corregir. Digo, cualquier inquietud, pues me pueden dejar sus comentarios. Entonces nos estamos dando cuenta que el avión está a 3.048 metros de altura, que vendría siendo 3.048 kilómetros. O sea, el avión, para que ya puedas utilizar tus dispositivos electrónicos, tiene que estar por arriba de los 3 kilómetros o de los 3.000 metros para que puedas utilizar el internet. En el inciso B nos dice a cuántos centímetros equivale un pie. Digo, si nos vamos a nuestra hojita de Excel, tenemos que un pie equivale a 12 pulgadas. Entonces 12 pulgadas, si un pie son 12 pulgadas,
¿A cuántos centímetros equivale? 12. Tenemos 12 pulgadas por 2.54 centímetros que vale cada pulgada, y nos está dando 30.40. Un pie equivale a 30.48 centímetros. Entonces aquí en el inciso C ya nos dice a qué altura en metros, en kilómetros ya se pueden utilizar los dispositivos. Lo contestamos arriba en el problema. Hagan las operaciones, describan el procedimiento que siguieron, y bueno, pasamos al problema. En el problema 3, o en el ejercicio 3, nos dice: comparen sus resultados con sus otros compañeros. Digo, sería bueno que en un momento dado puedan intercambiar sus inquietudes entre ustedes, ahorita que están en sus casas, y comparar sus respectivos resultados. Digo, si hay alguna inquietud, me pueden poner sus comentarios y yo se los trataré de aclarar. Entonces les pido por favor, ¿cómo se llama? Que ustedes se completen el libro, y pues nos estaríamos viendo la próxima clase. Entonces estoy a su disposición para ayudarles, y ojalá que esta información les sirva. Si quieren, por favor, denle una leída, una repasada a la página 146. Se las marco de tarea, por favor. Lean la página 146 del libro, y ya mañana ya nos estaremos conectando la próxima clase para seguir viendo los sistemas de unidades de medida. Cualquier duda o inquietud, como ya les dije, estoy a su mejor disposición de apoyarles. Les agradezco, y pues estoy a sus órdenes, chicos. Entonces, terminen lo que vimos ahorita en la clase, la página 144, la 145, intercambien ideas entre ustedes por WhatsApp o por alguna aplicación de videoconferencia si gustan. Lean la página 146, y si quieren, por favor, adelante en la página 146. Ya mañana vemos la próxima clase, la siguiente clase veremos la 146 y la 147. Así que estoy a sus órdenes, les agradezco y gracias.